Entonces, en nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Señor secretario. Señor presidente, señoras y señores senadores, corresponde continuar con el estudio en general y en particular del proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para facilitar la suscripción de patrocinio y la declaración e inscripción de lista de candidatura independiente con mira a la elección de los integrantes del órgano constituyente, a que se refiere su disposición 29ª transitoria. Esta iniciativa tiene discusión inmediata. Esa es la materia que vamos a ver el día de hoy, presidente, y voy a poner en pantalla el texto comparado del proyecto para que ustedes lo tengan a la vista. Un minuto. Ahí tienen el proyecto de reforma constitucional que tenemos que examinar. Es un artículo único, como ustedes recuerdan, que modifica la disposición 29ª transitoria de la Constitución, que regula la presentación de listas de independientes a la Convención Constitucional, en este caso, y viene el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, estableciendo algunas enmiendas a este articulado, básicamente estableciendo que para el caso de las candidaturas de los candidatos y candidatas independientes fuera de lista, requerirán el patrocinio de un número de ciudadanos independientes igual o superior al 0,2% de los electores que hubieran sufragado en el respectivo distrito electoral. Y después, respecto de la norma que hoy día rige para las listas de candidatos independientes, la que establece la regla de cada candidato que forma parte de la lista, de acuerdo con la norma vigente, requiere un 0,4% de los que hubieran sufragado en el distrito electoral en la anterior elección periódica de diputados. Esa regla se viene cambiando porque esa regla además establecía la exigencia de un 1,5% por lista de quienes hubieran sufragado en el distrito electoral respectivo. Se viene sustituyendo esa disposición por una regla que establece, en el caso de la lista independiente, simplemente que se alcance el 0,5% de los electores que hubieran sufragado en el respectivo distrito electoral. La última enmienda es una modificación para agregar un párrafo final a este proyecto que dice en relación con el patrocinio de las candidaturas independientes. Esta norma, como ustedes bien recuerdan y como se hizo la relación en la primera sesión, pretende facultar que el patrocinio de las candidaturas independientes se puede realizar a través de una plataforma electrónica dispuesta por el Servicio Electoral a la que se accederá previa autenticación de identidad. En este caso, agrega la norma, se entenderán suscritos el patrocinio de la respectiva candidatura a través de los medios electrónicos. Por medio de esta plataforma, el Servicio Electoral generará la nómina de los patrocinantes en tiempo y forma para efectos de la declaración de la respectiva candidatura. Esta plataforma deberá cumplir con los estándares de seguridad necesarios para asegurar su adecuado funcionamiento. Por lo tanto, señor presidente, señoras y señores senadores, este proyecto de ley introduce las modificaciones ya indicadas a la disposición 29ª transitoria de la Constitución vigente, y ese es su objeto principal. Se han celebrado ya 2 sesiones para tratar esta iniciativa. Se ha escuchado al gobierno y se ha escuchado también a invitados, partiendo por el servicio electoral. También se escuchó a independientes no neutrales, se escuchó también a Espacio Público y a la cientista política Carolina Garrido. Señor presidente, en la última sesión se dio cuenta de que este proyecto tenía discusión inmediata y por lo tanto lo que corresponde es que ustedes no solo se pronuncien en general, sino que también en particular respecto de cada una de estas disposiciones. Eso es cuanto puede informar la Secretaría. Presidente. Presidente secretario, ¿puedo pedir autorización para 3 asesores, por favor? Sí, por supuesto. Mena, Daza, Benítez, Gibbons. Perfecto. Gracias. Ha llegado el ministro, secretario general de la Presidencia, también presidente. Ya, ¿y ha llegado con alguna urgencia bajo el brazo o no, ministro?
que como nos enteramos además que ahora le quitó anoche como a las 23 horas la urgencia al proyecto de quienes han sido propuestos al Consejo de la Transparencia. Le damos la palabra por si nos tiene alguna novedad sobre estos temas. Presidente, buenas tardes. Sí, efectivamente, el día de ayer se le quitó la urgencia porque senadores de oposición consideraron que había que evaluar la decisión de la comisión y por eso pidieron ellos eventualmente poder retirar la urgencia para darse más tiempo para discutir respecto de los nombres que se propusieron al Consejo para la Transparencia. Y por lo tanto, como a uno le interesa tener buena relación no solamente con el oficialismo, sino que también con la oposición y con esta comisión, accedimos a la petición de algunos senadores, entonces, que creemos que es razonable para ver si podemos buscar algún grado de entendimiento. No hay nada más, presidente. Gracias, ministro. Sería importante con qué senadores se lo piden para que sea transparente este tipo de situaciones, porque nosotros se lo pedimos en la comisión y usted no señaló nada el día de ayer. Sería importante eso para efectos de transparencia. Señor secretario, tendríamos entonces, de acuerdo a lo que usted ha informado y si tenemos ya quórum, poder someter, y eso para los propios colegas quienes siguen esta sesión, corresponde votar en general el proyecto y luego votar el articulado para poder despachar este proyecto y cumplir la urgencia que el gobierno le ha puesto. Señor secretario. Ya. Presidente. El presidente, el senador Bianchi ha levantado la mano, presidente. Sí, perdón, Carlos, no te veía. Al Carlos. contrario, no hay problema, Alfonso. Yo sé que no se ve bien de acá, pero mira, a ver. ¿Cómo poner un paño gigante así, una sábana gigante fría, para un poco enfriar esta cosa? Porque efectivamente estamos en el peor de los mundos. Y yo entiendo absolutamente la molestia, Alfonso, o sea, presidente, porque hay situaciones que, sorprenden, y sobre todo en la presidencia de una comisión tan importante como esta de Constitución. Son todas importantes, pero esto es una comisión igual tremendamente significativa e importante. Quiero entender al ministro, yo con él tuve ayer la posibilidad de conversar y yo vi un buen ánimo. Entonces, a mí me gustaría, porque esto puede que al final se termine conviniendo a los partidos políticos y nosotros, y todas las personas independientes, vamos a ver que efectivamente aquí se va a votar, se va a sancionar, en general y en particular. ¿Cuál es la posibilidad de incorporar indicaciones? ¿Cuál es la posibilidad que tenemos las personas independientes efectivamente de querer mejorar? Entonces, presidente, yo quiero volver a pedir por su intermedio, y te pido disculpas realmente, Alfonso, porque quiero pedirle al ministro que en esto, entendiendo la apertura que él tiene, entendiendo la voluntad que me ha explicitado, voluntad que no tengo por qué dudar, pero busquemos un mecanismo que nos permita hacer las cosas de la mejor manera, un mecanismo que nos permita sacar un buen proyecto. Estamos frente a los ojos de todo el país. Esta sesión de hoy día está siendo vista por miles de personas que tienen un mayúsculo interés de poder ser parte de este proceso constituyente como personas independientes. ¿Y qué le estamos diciendo? Mire, se va a votar en general, en particular, se acabó, esto va el día lunes, después se va a sala y colorín colorado. ¿Y dónde está la posibilidad efectivamente de incorporar indicaciones, de mejorar este proyecto y de lograr recoger todas las indicaciones que nos han hecho ver quiénes han expuesto? Entonces, estimadísimo presidente, yo por su intermedio quiero pedirle al ministro que pueda concordar con usted un mecanismo distinto, que yo sé que estamos citados usted hoy día para votarlo esto, no tengo por qué no creer en su buen ánimo, al revés, creo que usted ha hecho todo lo que ha podido para que esta cosa salga bien, pero hoy día estamos dando una muy mala señal, presidente, y me gustaría que pudiéramos revertirla y buscar un camino para que además también tengamos posibilidad de hacer indicaciones y este tema sancionarlo lo antes posible, pero hacerlo de la mejor manera, como estoy seguro usted está acostumbrado a sacar los proyectos de esta importante comisión, presidente. Presidente. Perdón, parece que no. Perdimos al presidente. No tenemos señal del presidente. Se nos desmayó el presidente después del discurso.
Sí, claro. De todas maneras, reglamentariamente, la Secretaría hace presente que se pueden presentar indicaciones tanto en la comisión como en la sala para este proyecto, No lo sé, discusión integral y particular. el plazo va a ser Solo, más breve simplemente, nada más. sí, no, es solo para que reglamentariamente se sepa. Gracias, señor secretario. Presidente. Sí, Entonces, para responder, nosotros hemos hecho todo el esfuerzo, nosotros habíamos programado una fórmula que era mucho más participativa, mucho más vamos a esperar un minuto al presidente para que se conecte de nuevo. a ese mecanismo, por tanto yo voy a poner en votación en general. Ya, entonces el presidente pone en votación en general esta iniciativa de reforma constitucional. Senadora Ebesberger. A favor. Senador Galilea. A favor. Senador Buenchumilla. Perdón, presidente. A favor. Ya. Senador Buenchumilla, a favor. Presidente. A favor. Ya, está sin su micrófono, presidente, pero se le escuchó. A favor, señor secretario. Ya. El senador Araya no está. Resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobado en general el proyecto. Ya, presidente, la Secretaría lo que corresponde ahora es pronunciarse en particular sobre cada una de las disposiciones del proyecto. Quiero hacer presente que el senador Araya, que no ha llegado aún, sí, hizo llegar unas indicaciones. Voy a poner un comparado en que están incorporadas. Es la única que ha recibido la Secretaría hasta el momento, pero se las voy a poner para que ustedes vean. ¿Cuál va a ser el plazo de indicaciones? Reglamentariamente, señor senador, lo que corresponde es que hasta antes de que se vote el precepto se pueden presentar indicaciones. ¿Ya? Hasta antes que se vote el precepto se puede presentar. Vuelvo a reiterar que también se pueden presentar indicaciones en la sala, porque también en la sala se discute en general y en particular. Bueno, aquí se acaba de incorporar el senador Araya. Está llegando, parece. Sí, me había el senador que tenía un pequeño retraso que estaba comentando. Veamos la indicación, sí, que se pone a disposición, sí, señor secretario. No sé si lo ven en pantalla. Está el texto de las disposiciones constitucionales vigentes, el texto aprobado en general y las indicaciones. Hay una primera indicación del senador Araya que modifica una disposición que no está contenida en el texto aprobado por la Cámara de Diputados, que es la disposición 28ª. Esta disposición regula una materia que es distinta de la que viene regulándose en el proyecto aprobado en primer trámite constitucional. La disposición 28ª hace una aclaración, una precisión respecto de la aplicación del artículo 83 del decreto con fuerza de ley número 1 de 1919.175 del 2005, normativa orgánica constitucional de gobierno y administración regional. En esa enmienda se precisó que la primera elección de gobernadores regionales se realizará el día 11 de abril del 2021. En esa normativa,
junto con regularse una serie de materias relacionadas con esto, y cómo asumen sus cargos las nuevas autoridades, el senador señor Araya propone agregar un inciso final respecto del patrocinio de las candidaturas independientes en este tipo de elección. Voy a leer la propuesta que él propone añadir a este texto. Dice: el patrocinio de candidatura independiente a que alude este artículo podrá realizarse a través de una plataforma electrónica dispuesta por el Servicio Electoral, a la que se accederá previa autentificación de identidad o a través de cualquier sistema telemático que previa autentificación de identidad permita manifestar de manera remota, online, la voluntad de patrocinar tal candidatura. En este caso se entenderá suscrito el patrocinio de la respectiva candidatura a través de la respectiva candidatura a través de medios electrónicos. Por medio de esta plataforma, el Servicio Electoral generará la nómina de patrocinantes en tiempo y forma para efectos de la declaración de la respectiva candidatura. Esta plataforma deberá cumplir con los estándares de seguridad necesarios para asegurar el adecuado funcionamiento. Hago presente que una redacción similar, después van a ver que la indicación del senador, el señor Araya, se va a hacer al artículo 29, 29 transitorio de la Constitución. Ahora bien, la Secretaría tiene dudas sobre si esta propuesta está dentro de las ideas matrices del proyecto, porque las ideas matrices del proyecto se referían precisamente a la regulación de las candidaturas relacionadas con los miembros de la Convención Constitucional. La Secretaría no se está pronunciando sobre el mérito o las bondades de una norma de este tipo, sino que está haciendo presente a los senadoras, que tiene dudas sobre, porque escapa a las ideas que fueron planteadas en la moción que se presentó en la Cámara de Diputados, que era efectivamente regular los requisitos, condiciones en que se pueden presentar los candidatos independientes a la Convención Constitucional. Eso, señor presidente, respecto de la primera indicación, que recae en una norma anterior a las que forman parte del proyecto que vamos a seguir considerando en particular. Yo le daría la palabra al senador Araya para poder explicarla y luego la sometemos a discusión. Gracias, presidente. Me voy a referir y después voy a utilizar el mismo argumento con la segunda indicación que presenté para no repetir los argumentos. Básicamente, la indicación lo que busca es establecer que no sea solamente la clave única la fórmula en que las personas puedan, vía telemática o electrónica, patrocinar una candidatura, sino que también dejar abierta la puerta de que se pueda utilizar algún sistema telemático que permita la adecuada identificación de la persona y que se corrobore su manifestación de voluntad. Esto pensando, por ejemplo, que el Servicio Electoral podría suscribir convenios con notarías que utilizan este sistema hoy día y que perfectamente podrían ser utilizadas para los efectos de acreditar que una persona quiere patrocinar una candidatura. Lo que busca la indicación no altera el sentido, sino al contrario, establece un mecanismo más amplio respecto de los cuales se podría autentificar la identidad de una persona por vía remota. Ese es el sentido de las dos indicaciones, la que está presentada en el caso de los gobernadores y en el caso de la Convención Constituyente. Ahora, respecto a la aprehensión que señala el señor secretario, efectivamente él tiene razón, porque este proyecto no discurre respecto de la elección de gobernadores, simplemente de la Convención Constitucional, pero uno eventualmente podría interpretar que está dentro de la idea matriz, porque lo que se busca es poder establecer el patrocinio a través de medios electrónicos o telemáticos de las candidaturas. Y básicamente esta indicación está pensada en la misma lógica de que la elección de gobernadores es el 11 de abril y que probablemente aquellos candidatos independientes van a tener los mismos problemas que hoy día tienen quienes quieren ser constituyentes como candidato independiente, que no van a poder llevar gente a las notarías producto de la pandemia. Entonces, simplemente por un tema procesal y de ahorro procesal legislativo, pensé presentar esta indicación acá y no como un proyecto aparte que probablemente, si se rechaza, y entiendo que el secretario eventualmente puede tener razón de que está fuera de la idea matriz, obviamente esto igual después va a ir en un proyecto distinto porque es una solicitud que han hecho algunas personas que quieren ser candidatos independientes a gobernadores que se están encontrando con el mismo problema de tener que concurrir con su adherente a las notarías en tiempos de pandemia. Esa es la razón, presidente, de la indicación.
Gracias, senador, por la explicación. Yo creo que sería importante pronunciarnos. Hay un tema que es una precisión desde el punto de vista de la firma, de asegurar mayor expedición para poder hacerla, resguardando obviamente la identificación de quien lo suscribe, y un elemento adicional que es incluir otro evento electoral. Yo haría tal vez una votación en un aspecto, en otro. Yo tengo alguna observación, si está en la idea matriz del proyecto, le pediría ahí una opinión al secretario, y sin perjuicio de eso, someter a votación la indicación que creo que al menos en el aspecto de acceso asegura y facilita de mejor manera, al contrario, precisa una buena forma de acceder a estas suscripciones. Ofrezco la palabra. Presidente, Sí. No, yo quisiera preguntarle al ministro, porque la idea del proyecto es que se pueda utilizar la clave única para inscribir candidatos independientes, candidatura independiente. Pero hay una serie de otras modificaciones que están pendientes, por ejemplo, la para que los partidos constituidos puedan incorporar militantes. Porque el servicio electoral está aplicando solo hasta ahora que los partidos en formación pueden juntar firmas a través de la clave única. Y ese es un proyecto que además reforma una ley orgánica constitucional a la cual hizo referencia el ministro. Entonces yo quisiera hacerle una pregunta respecto de cómo se resolverían todos estos temas para tener una regulación común. Es decir, que más allá de que hay que resolver el tema de los independientes, los requisitos para patrocinar candidatura a todos los eventos electorales, y los requisitos para constituir partidos, y los requisitos para incorporar nuevos militantes de partido a los partidos constituidos sean los mismos. Y eso requiere la modificación de una serie de otros cuerpos legales, porque si lo incorporamos en esta reforma, se estaría fuera de las ideas matrices y se estaría fuera de lo que es el sentido de una norma que tiene por objeto regular un tema muy específico. Entonces, mi pregunta es al ministro respecto de las distintas propuestas, iniciativas que está impulsando el gobierno en esta materia, para ver en ese contexto cómo se enmarcaría la propuesta del senador Araya, que a mí me parece una propuesta muy razonable. Buena intervención, senador Elizalde. Antes de dar la palabra a otros colegas, le pediría al ministro, porque así podemos acotar efectivamente. Yo creo que aquí se pueden arreglar una serie de aspectos, se puede nivelar la cancha, se pueden lograr buenos elementos, pero es importante si es en este texto legal o en otros temas. El ministro tiene la palabra. Sí, presidente, ahí sí estoy conectado. Estaba escuchando al senador Elizalde. Efectivamente, lo que nosotros hicimos fue replicar esta misma norma para norma permanente en un proyecto de ley que está en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, despachado o a punto de cerrarse el debate ya a despacharlo a la sala, y contempla esta norma. La idea es que esta misma norma de digitalización, con los resguardos propios de identificar a la persona, de la autentificación de la persona o autentificación de identidad, como se denomina, también hemos incorporado esa misma norma como norma permanente. Por ejemplo, para los partidos, cuando una persona quiere ser militante de un partido, todavía existe la fórmula de la ficha manual. No tiene mucho sentido. Entonces existe un problema en torno a ciertos trámites que sí se pueden hacer de manera telemática y otros que no se podían hacer. Entonces la idea es igualar la normativa y que se mantenga lo presencial en la medida que sea necesario, que se requiera o que la persona lo quiera, pero también habilitar alternativamente el sistema telemático de manera permanente para todas las relaciones o trámites o actos que la ley establezca que se deban realizar con relación al servicio electoral. Entiéndase, formación de partidos, que ya se puede, militancia de autoridades, o sea, militancia de independientes que quieren formar parte de un partido de manera permanente, que ya no está en formación, y trámites en lo que dice relación con el patrocinio de firmas
para poder promover o patrocinar, como digo, la suscripción de firma para poder patrocinar una candidatura independiente. Así que, y eso ya fue incorporado, se presentó en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, se votó esa norma y ya está incorporado en el proyecto que va a ir a la sala y que va a pasar al Senado, a la comisión que preside la senadora Luz Emmensperger prontamente. Es un proyecto de ley que contiene una serie de normas que dicen relación con perfeccionar temas electorales, de funcionamiento electoral, de los partidos, etcétera. Es una suerte como de misceláneo en temas de CERVEL, que veníamos trabajando con ellos hace bastante tiempo y que ya se transformó en un proyecto de ley. A mí me tocó tomar la posta cuando asumí en este ministerio y lo estamos sacando adelante desde el Gobierno Interior y incorporamos esa norma, como otras más que también se han ido incorporando. Presidente. Sí, adelante. Presidente, es verdad lo que aquí se ha señalado de que pudiera ser de que la indicación presentada por el señor Araya, el senador Araya, pudiera tener dudas respecto de las ideas matrices, respecto al proyecto que estamos tramitando. Pero sin embargo, él apunta a un punto que es válido, porque si bien es cierto que estamos aquí referidos a los independientes, hay una indicación ya, o aprobado, entiendo, por la Cámara de Diputados, me parece que viene una indicación aprobada por la Cámara de Diputados que se refiere a la posibilidad de que los independientes puedan hacer los patrocinios mediante la plataforma digital e informática del CERVEL. Entonces, a mí me parece que dada el apremio que tenemos, porque los plazos están acotados, y por otro lado la situación sanitaria que impide y dificulta la posibilidad de la concurrencia personal a los patrocinios que se hacen normalmente en las notarías, como era la ley de partidos políticos, etcétera, a lo mejor pudiéramos colocar una norma general acá que estableciera la posibilidad de que mediante una plataforma informática pudieran hacerse estos patrocinios no solo para los independientes, sino que para todas las elecciones que vienen en el año 2021, para todo el sistema, y dándole facultades al CERVEL para que mediante instrucciones, tal como lo hizo para el plebiscito, pudiera ser operativo este sistema con una plataforma propia. Podría ser también con la clave única, podría ser también interactuando con plataformas de las notarías, de tal manera que darle las mayores facilidades no solo a los independientes, sino que a todo el proceso electoral que vamos a vivir en el año 2021. Quiero hacer presente a los señores senadores, señor presidente, por su intermedio, que ayer se venció el plazo de un año de la ley 21.180 sobre transformación digital del Estado, que modificó la ley de base de los procedimientos administrativos, donde esa ley transforma digitalmente todas las actuaciones que tienen que hacerse prácticamente con el Estado, supeditando la dictación de varios reglamentos dentro del año que venció ayer. Y esta ley sí tiene una modalidad de que vencido este plazo deben pasar 6 meses para que entre en funcionamiento y se entienda modificada completamente la ley 19.880 de base de los procedimientos administrativos. De tal manera que yo pienso que a lo mejor le demos una vuelta y la idea del senador Araya pudiera transformarse en una indicación general respecto de todo lo que tenemos que ver con patrocinios para que pudiera hacerse en forma, en plataforma digital, informática, pero facultando el servicio electoral para que pudiera implementar eso ahora y en el futuro. Eso, presidente. Gracias. Se ofrece la palabra. Presidente. Senador. Sí, mira, aquí lo que yo creo que es fundamental es que el mecanismo asegure que se acredita la identidad y la libre voluntad de quien expresa esta adhesión a una candidatura, suscripción de una candidatura, como se le llame. No olvidemos que hemos tenido malas experiencias
ha habido notarios que han sido destituidos, producto de candidaturas presidenciales que se inscribieron en su tiempo, que fueron y terminaron siendo investigadas por la justicia, porque se había tomado nóminas de personas y se le había hecho, digamos, cortar y pegar, y se le había presentado como que adherían a candidaturas independientes a presidente de la República. Esto no fue hace mucho tiempo atrás, fue hace un par de elecciones atrás. Entonces, yo creo que lo importante aquí es que el mecanismo que establezca el CERVEL establezca todos los resguardos necesarios para que la identidad de la persona esté debidamente acreditada y que efectivamente su manifestación sea, la manifestación de su voluntad sea libre, y no sujeta a presión ni nada por el estilo. Eso tiene que estar debidamente resguardado en la norma. Y obviamente el mecanismo específico, bueno, la tecnología avanza con una celeridad, y el propio CERVEL es el que puede ir actualizando incluso las plataformas, los mecanismos, conforme se avanza en esta materia. No es necesario estar reformando permanentemente las normas. Presidente. Luz. Sí, yo, independiente de que es razonable todo lo que acá se quiere hacer, yo coincido con las aprehensiones del secretario. Yo creo que esto está fuera de la idea matriz que apunta solo al tema de la Convención Constituyente. Hola. Creo también que con los tiempos que tenemos para resolver bien el tema en materia de independiente y rebajar los requisitos para el proceso constituyente, a mí hasta ahora lo que hemos visto es la clave única, lo que me da plena garantía en relación a lo que recién señalaba el senador Elizalde. Decía, yo puede que esté un poco desmemoriada, querido presidente, pero cuando empezamos, decía el secretario que en esta materia habíamos escuchado al CERVEL. ¿Escuchamos al CERVEL en esta materia? Yo no me acuerdo haberlo escuchado en materia de requisitos, porque llevamos 3 sesiones, la sesión pasada que sí estaban, pero no los escuchamos, y en la primera tampoco me acuerdo haberlos escuchado. No están primera... ahora... No, perdón, presidente, en la primera sesión se escuchó al ministro y también se escuchó al director del servicio electoral y también intervino... lo escuchamos en la primera sesión. Yo estoy viejita, parece, ya no, la memoria me engaña, ya. Pero yo entiendo la indicación del senador Araya, pero creo que es inadmisible, que está fuera de la idea matriz del proyecto que estamos de la reforma que estamos analizando, estimado y querido presidente. Gracias. Gracias. Tal vez... Presidente. Sí, senadora Araya. 2 cosas. La primera, vuelvo a insistir, yo estoy consciente que esto eventualmente puede estar en el límite de la idea matriz o no. Simplemente era un tema de economía legislativa, porque probablemente si esto se rechaza, si no era hoy día en la tarde, mañana lo voy a estar enviando a sus correos el proyecto de ley para modificar esto. Y claro, ojalá esto fuera una modificación integral para todos los procesos electorales. Lo segundo, respecto al tema de la clave única, a nuestra querida amiga Luz, yo creo que la clave única no puede ser el único mecanismo, y porque además la clave única es bastante más vulnerable. O sea, por ejemplo, yo puedo tener la clave única de algún familiar y suscribir el documento, porque no tiene, o sea, la clave única, su único control, entre comillas, es la contraseña que yo tengo de ingreso. No hay un sistema de doble autentificación. Y ya, bueno, hemos sabido que supuestamente hubo un hackeo al sistema informático del gobierno donde estaban las claves únicas. Entonces, lo que se propone aquí es, entre comillas, no casarse con la clave única, sino que dejar que el CERVEL pueda determinar qué mecanismos se utilizan. Y por eso, mecanismos telemáticos que aseguren efectivamente la identidad de la persona y la manifestación de voluntad. Porque, vuelvo al ejemplo de la clave única, yo podría tener, por dar ejemplo, la clave única de mi hija, y podría con esa clave única suscribir ese patrocinio sin que ella hubiera querido manifestar esa voluntad. Entonces, por eso, lo que apunta la indicación que probablemente se rechace por inadmisible, pero es la misma en el caso de las candidaturas, es que efectivamente exista un sistema que autentifique e identifique que la persona efectivamente es quien dice ser y está manifestando la voluntad o el acto que quiere suscribir. Entonces, por eso se habla de este sistema y no de la clave única como único mecanismo. Sí. Eso, presidente. Gracias. Senadora. Sí, yo, presidente, le encuentro razonable lo que dice Pedro. El problema es el tiempo ahora. En relación a la clave única, tú tienes toda la razón, con una sola diferencia. Yo soy
responsable de mi clave única. Y por lo tanto, si alguien tiene y utiliza mi clave única es porque yo se la pasé y por lo tanto soy responsable al haber entregado esa clave única a otra persona y soy responsable de que me la malutilicen, porque uno no la tiene que entregar a nadie. Respecto de los otros sistemas, por cierto que sí, bienvenidos sean, pero hay que establecerlos y tener esa plena doble autentificación y ojalá que se puedan hacer y que sean seguros, efectivamente. ¿Alcanzamos de aquí a enero? No lo sé, ojalá que sí. Si es así, por eso decía yo que no me acordaba que habíamos ya escuchado al CERVEL. Presidente. Gracias. Presidente. Presidente, está sin micrófono. Presidente. Sí, adelante, Max. Hola, presidente, gusto saludarlo. Saludar al resto de la comisión por su intermedio. El ministro Monker me ha pedido por interno poder contribuir con una precisión muy breve a lo que plantea el senador Araya. Recordemos que el problema que tenemos con el proceso constituyente en que todas las normas legales vigentes están cerradas, están bloqueadas al 1 de enero del 2020. Por eso se hizo este esfuerzo en el contexto de la pandemia, lo explicó el ministro, de poder generar un mecanismo que fuera lo más amplio posible. Nosotros hemos trabajado con el CERVEL de que pueda ser la clave única u otra, y por eso que la frase que propone el Ejecutivo es una plataforma electrónica dispuesta por el CERVEL a la que accederá previa autentificación de identidad. En paralelo, nosotros esta norma similar la estamos trabajando en un proyecto misceláneo, porque recordemos que de acuerdo a la Constitución es la ley la que debe establecer el sistema electoral, y el sistema de registro electoral y la forma en que se van a, en definitiva, llevar adelante los procesos de inscripción de candidaturas. Y por lo tanto nosotros en ese proyecto de ley, acogiendo esta misma idea, es que estamos trabajando una serie de modificaciones que le va a llegar muy pronto al Senado, esperamos muy pronto al Senado, para de manera permanente varias cosas, la relación de los afiliados con los partidos políticos, la inscripción de candidaturas a todas las elecciones. A nosotros nos parece que por un tema de armonía y de texto constitucional, lo que propone la reforma que está viendo en este momento la Comisión, lo que hace es, a propósito del proceso constituyente, y eso nosotros lo acogimos de ideas de parlamentarios de la oposición en la Cámara de Diputados, de decir, ya, ok, generemos y trabajemos con el CERVEL un mecanismo permanente de relacionamiento digital que vaya más allá de la pandemia y que esto pueda ayudar a los independientes. Por lo tanto, le pedimos ahí a la Comisión, a nombre del Ejecutivo, un voto de confianza de que este tema lo estamos trabajando de manera integral en ese proyecto de ley para mantener el texto constitucional en el contexto de una reforma que es transitoria para los independientes que se quieran proponer como candidato a la Convención Constituyente. Creemos que es una forma orgánica de trabajarlo y para las próximas elecciones nosotros tenemos el compromiso de que para las próximas elecciones que vengan, obviando obviamente la primaria municipal que está muy encima, es que este sistema esté. Y hay varias novedades que estamos implementando, que estamos buscando aprobar en esa norma, en ese proyecto de ley, que incluye desde luego que no se tengan que notificar las resoluciones del CERVEL mediante medios escritos, sino que cambiar el diario oficial a métodos de la página web del CERVEL, tratar de actualizar el padrón, sacar a los militantes zombies y también modificar y modernizar en este sentido este proyecto. Entonces, el ministro me pide que haga esta precisión para, ojalá, aprobar la propuesta del Ejecutivo que se trabajó con el CERVEL, dejando abierto que fuera la clave única u otra, y que sea una reforma constitucional acotada al proceso constituyente que viene y que requiere el mayor esfuerzo posible de celeridad para evitar contagios y todas las medidas sanitarias que eso significa. Ahí le pedimos un voto de confianza a la Comisión de que estamos haciendo un trabajo muy serio en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Gobierno, para de manera permanente, y eso ya se aprobó, o sea, va a pasar al Senado, y termino con esto, ya se aprobó, mecanismos de afiliación a los partidos políticos y de suscripción de candidaturas independientes por medios digitales. Gracias, presidente. Gracias, Max, por la aclaración. Señor secretario. Sí, señor presidente, le pido un minuto porque han estado ingresando en los últimos minutos varias indicaciones
Denme un minuto para cargar las últimas que me ha hecho llegar el senador Guillé y para que ustedes tengan todo a disposición. Estoy terminando. Disculpe, presidente, para preguntar al secretario, ¿también llegaron las mías? Sí, las acabo de cargar, senador Bianchi. Gracias. Senadores y estimados colegas, lo que nosotros tenemos que garantizar es la discusión más amplia de toda indicación o planteamiento que se quiera hacer. En eso no vamos a limitar para nada. Esta sesión está convocada hasta las 14:45. Vamos a ver todo lo que se pueda ver y sin perjuicio de eso, senadores, la Secretaría va a copiar las indicaciones para poder pronunciarnos sobre cada una de ellas. Lo importante es que hagamos un buen debate. Presidente. Pancho, Francisco. Si pudiera colocar el señor secretario de la segunda columna, la número 4, esa que pasó. Ya. La número 4. La segunda columna, el texto aprobado por la Cámara de Diputados. Ya, perfecto. Eso. ¿No? ¿O es el 3? El 4 El 4. Entonces, la pregunta, si este número 4, yo entiendo que a eso se refería el colega Pavés, ¿no? De que eso había sido patrocinado por el gobierno. Sí. Y lo que sería importante en ese sentido, senador Araya, entendiendo las modificaciones que queremos hacer de perfeccionamiento de ese procedimiento, yo creo que es importante el entender todas las tramitaciones que se están llevando. Unas son en lo inmediato, que este proyecto de ley es principalmente de modificación de normas para los independientes y para asegurar su plena participación. Y lo que señala si no entendí mal, Max Pavés del Ejecutivo es precisamente otras normas adecuatorias. Yo lo que llevaría a que cerremos la discusión en ese sentido, si es procedente o es oportuno la precisión que ha señalado el senador Araya y nos pronunciemos sobre la misma para que vayamos avanzando y podamos al menos en esta sesión despachar algunas de las indicaciones que seguramente serán varias en la comisión. Presidente. Pancho. No me corra, por favor, don Rodrigo, el número 4. Ya. La pregunta que yo formulo es ¿cuál sería el comentario que podría haber si colocáramos aquí, en vez del patrocinio de candidaturas independientes, se dijera el patrocinio de candidaturas podrá realizarse a través de plataforma electrónica y hacemos una norma general, sacando independientes a que se alude este artículo? El patrocinio de candidaturas podrá realizarse a través de plataforma electrónica dispuesta por el CERVEL. Y a lo mejor se podría agregarle, teniendo las facultades para dictar las instrucciones que permitan un adecuado funcionamiento del sistema tecnológico, por ejemplo. Presidente. Y hacemos una norma general. Es una pregunta. Senador Elizalde. Sí, lo que pasa es que yo creo que la propuesta del senador Huanchumilla va en el sentido de lo que habría que hacer, pero hay que distinguir jurídicamente, porque las únicas candidaturas que se pueden patrocinar son las de independientes. En el caso de los partidos, lo que hay es que la persona llena la ficha de militante, o sea, ingresa a militar, suscribe su militancia en un partido. Es distinto, porque no se pueden patrocinar candidaturas de militantes. Los militantes solo pueden ser candidatos si el partido los proclama, a través de un mecanismo que congresa la propia ley, que es propuesta de los consejos generales y después ratificación por los consejos, propuesta de los consejos regionales y después un pronunciamiento de los consejos generales. Todo algo está regulado en la ley. Entonces, en el caso concreto, las únicas candidaturas que se pueden patrocinar son las de independientes. Un militante solo puede ser candidato si su partido lo proclama. Lo que pasa es que donde se produce la falta de criterio común
es que a través de esta normativa se va a poder patrocinar candidaturas independientes, pero no se va a poder suscribir la militancia en un partido. Y es ahí donde se produce una distorsión. Pero no existe la posibilidad de patrocinar candidaturas de militantes. Directamente, la persona firma por el partido y ese partido puede llevar un candidato, que es distinto que patrocinar candidatos independientes, que es directo. Presidente. Pancho. Es decir, yo creo que es correcto lo que dice el senador Elizalde, pero como aquí estamos tratando en este proyecto específicamente, no el tema de los partidos, sino que el tema de los independientes, lo que yo señalo es si vamos a acordar una norma de esta para los candidatos independientes para la convención, ¿por qué no hacemos una norma general para los independientes en todo tipo de elecciones? Para los independientes, porque si no vamos a tener que en las próximas elecciones de concejales, alcaldes, gobernadores, diputados, vamos a tener que dictar una nueva norma diciendo, mire, van a poder recurrir a la plataforma digital del servicio electoral. Entonces, diría más bien el patrocinio de candidaturas independientes y borraríale a que alude este artículo. Y quedaría solamente para los independientes respecto a todas las elecciones que vienen, para que usen la plataforma electrónica acorde con la normativa nueva que tenemos en el Estado. Y los partidos vienen por otra vía. Yo sé que esta es una materia discutible, entonces lo planteo como una nueva duda a la mesa de los senadores. Ofrece la palabra, colega. Eso está en la idea matrices del proyecto, pregunto, porque a mí me parece buena la idea, pero si está en la idea matrices, ¿por qué? Presidente, lo que pasa es que estábamos viendo la modificación al artículo 28º transitorio y lo que ha pedido el senador Buenchumilla es que mire la modificación número 4 al 29 transitorio. Entonces, sin perjuicio de que ustedes se pronuncien sobre esta norma, hay que tomar una resolución respecto de la anterior como primera cuestión y después discutir esta disposición. Presidente, es correcto lo que dice el señor secretario, pero yo lo planteo como una fórmula de buscar un acuerdo con el senador Araya, porque si él retira esa indicación, a lo mejor votamos esta un poquito modificada y podemos arreglar el tema. Ese es el tema. Veamos qué opina el senador Araya. Presidente, yo no quiero hacer un casus belli de esto, no quiero entrampar la discusión, entonces si acá hay una fórmula mejor a la propuesta, ningún problema, porque vuelvo a insistir, si al final del día si esto se rechaza, de todas maneras igual vamos a presentar este proyecto porque el problema va a seguir siendo el mismo, pero si la fórmula que propone el senador Buenchumilla, que a mí me parece que es correcta, es la que tiene consenso en la comisión, podríamos avanzar en esa fórmula. Yo agradecería, senador Araya, si avanzamos en esa línea porque podemos perfeccionar el texto, vamos dándole despacho y no hay problema de poder patrocinar o apoyar su proyecto en los términos que usted está señalando. Bien. Ya, entonces entiende la Secretaría que se retiraría la primera indicación del senador Araya en la lógica de que van a analizar la propuesta que el mismo senador Araya ha hecho en el artículo 29 transitorio y eventualmente buscar una redacción que cubriera todas las situaciones que ha planteado el senador Buenchumilla. ¿Se daría por retirada la indicación? Sí, secretario. Perfecto. Ya, muy bien. Perfecto. Bien. Mientras se realizaba este análisis, han llegado varias indicaciones del senador Bianchi, del senador Guillé, del senador Elizalde, y bueno, les pido disculpas, se han ido agregando de manera lo más rápida posible para que ustedes la tengan presente. En la tercera columna están apareciendo las indicaciones. La primera, la que tiene que pronunciarse la comisión, es una indicación del senador Bianchi, que propone sustituir la expresión artículo único por artículo primero. La Secretaría propone dejar pendiente la resolución de esta indicación hasta que se vea la indicación del artículo segundo que propone agregar el senador Bianchi, porque si se aprueba esa indicación, habría que hacer esta adecuación de forma al comienzo. ¿Ya? Perfecto. Ya, pasamos. El número 1 no tiene indicaciones, el número 2
tampoco tiene indicaciones que haya recibido la Secretaría, y aquí viene una indicación del senador Bianchi para incorporar un inciso tercero nuevo al proyecto. El inciso tercero nuevo dice lo siguiente: las listas de candidaturas independientes podrán efectuar pactos o subpactos con otras listas de candidaturas independientes dentro del mismo distrito o con las distintas candidaturas independientes de otros distritos del territorio nacional. Perdón, presidente. En consecuencia, los dos otros números, el número 1 y el número 2, al no tener indicaciones, se darían por aprobados por la comisión en forma unánime. ¿Le parece a los colegas? No, yo tengo un punto sobre eso, presidente. Senador. Entonces tenemos que ir pronunciándonos número por número, presidente. Sí. Sobre el porcentaje 0,2, yo creo que sería bueno tener a la vista cuántas firmas por distrito, esa norma en cuántas firmas por distrito se traduce. Porque me parece, haciendo el cálculo mental a la rápida, que eso significaría que habrían distritos en que con 75, 76 firmas se podría inscribir una candidatura y con entre 150 y 200 una lista completa, firmas. En el caso de la ley de partidos políticos, se estableció un piso que fueron 500 firmas. La ley dice 0,5 de los que participaron en la última elección, pero en ninguna región se podrá inscribir un partido político por menos de 500 firmas. Uno podría establecer una norma similar. Ya no necesariamente son 500, puede ser 250, 300, no sé, hay que verlo. Pero para eso creo que hay que tener a la vista una tabla, que habría que verse a la biblioteca o a quien corresponda, que diga cuántos votaron en la última elección por distrito y cuántas firmas se traduce esto. Porque cuando se discutió la ley de partidos políticos y se bajó el número de firmas, antes era creo que era el 1%, y ahora se bajó al 0, al 5, no olvidemos que estamos hablando del 2 por 1000 de los que votaron en la última elección parlamentaria. Como los que votaron en la última elección parlamentaria fueron menos de la mitad, estamos hablando de una firma por cada 1000 habitantes, perdón, 1000 ciudadanos. Una por cada 1000, el 1 por 1000, eso es lo que estamos aprobando, no el 2 por 1000, el 1 por 1000, en términos prácticos. Y eso hay que ver cuándo se traduce el número de firmas en los distritos donde participan pocos electores. Porque el criterio que se estableció para los partidos políticos fue que era tan pocas las firmas que se requerían, que se estableció entonces que ninguna región podrían tener menos de 500 firmas para constituirse. De hecho, en las regiones extremas se aplica esa norma. En la 15, en la primera, en la 11ª y en la 12ª. O sea, en Arica y Parinacota, en Tarapacá, en Aysén y en Magallanes. Entonces, yo creo que sería bueno tener una tabla ahí para ver cuál es el guarismo razonable. ¿Cuál es el planteamiento que yo realizo? Que es que las firmas no pueden ser prohibitivas para impedir candidaturas, pero las firmas se establecen como requisito para que haya un mínimo de apoyo que garantiza la seriedad de una candidatura. Voy a ir al caso extremo. Supongamos que no hubiera firmas para elegir presidente de la República. Pues bien, 100.000 ciudadanos se podrían inscribir como candidato a presidente de la República. Y obviamente eso no es una competencia razonable, porque con 100.000 candidaturas lo que hay es solo ruido. Imagínense un voto con 100.000 nombres. Yo sé que el caso parece ridículo, pero sirve para graficar por qué se establece un mínimo de firmas. Por otra parte, es absurdo que, sobre todo en condiciones de pandemia y con la importancia que tiene el proceso constituyente, el requisito de las firmas sea prohibitivo. Pero no debemos olvidar también que ha habido casos, no pocos, de candidatos a la presidencia de la República que han sacado menos votos que firmas. Lo que da cuenta que parece que en contexto de normalidad, no en pandemia, conseguir firmas no es tan difícil. Entonces, yo creo que aquí hay que buscar una norma que sea equilibrada, que garantice que se van a inscribir candidatos que tienen un mínimo de respaldo, y por otro lado, que la norma no sea prohibitiva. Para formarse una opinión, creo que hay que tener a la vista cuántas firmas se traduce por distrito la aplicación de esta norma. Reitero, yo hice el cálculo mental, puedo estar equivocado, pero esta norma podría significar que con 70 y tantas firmas se podría estar inscribiendo una candidatura, y con un poco más de 150 se podría estar inscribiendo una lista, si aprobamos las normas que vienen después, con 6 candidatos. 6 candidatos con 150 firmas. O sea, a cada candidato le pide que incorpore 20 parientes y se inscribe en la lista.
La pregunta, ¿es ese un umbral razonable para garantizar que la lista tiene un apoyo mínimo para poder competir? Yo estoy de acuerdo en que la norma no puede ser prohibitiva, pero creo que también hay que establecer umbrales porque si no lo que hay es ruido. Cuando se inscriben miles de candidaturas, lo que hay es ruido, no hay proceso deliberativo de la ciudadanía para elegir entre las alternativas, porque lo que hay es más bien confusión. Y por tanto lo que se requiere es tomar resguardos para que las candidaturas sean mínimamente representativas. Presidente. Sí, secretario. ¿Entiende la Secretaría entonces que el punto que está planteando el senador Elizalde recae en el número 2 y en consecuencia el número 1 del texto aprobado por la Cámara de Diputados se podría dar por aprobado? La discusión, la Secretaría necesita una indicación del senador Elizalde sobre ese punto, sin perjuicio de lo cual se va a poner ahora en pantalla, se va a compartir con ustedes el gráfico que nos hizo llegar el Servicio Electoral en la primera sesión respecto del número de firmas que se requieren para patrocinar candidaturas independientes por cada una de las distritos en los cuales está dividido el país. Perfecto. Este cuadro permite comparar lo que ya está aprobado con lo que resultaría de la aprobación de la norma que viene propuesta por la Cámara de Diputados. Por ejemplo, aparecen en la primera columna, si ustedes la están viendo, los distritos, los 28 distritos. Después viene una columna en que dice 04, que es lo que hoy día la norma de la disposición 29ª establece. A continuación viene el guarismo 02, que sería el número de firmas individuales que se requerirían para poder presentarse como candidato independiente individual. Ustedes pueden ver que en el distrito número 1 son 150 firmas y en el último distrito aparece 122 firmas. En el distrito 27 llamo la atención a sus señorías, que es la cifra menor que se requerirían para un candidato a constituyente, a la convención constituyente, con candidato individual, 76 firmas. Finalmente, en las últimas dos columnas aparece el límite de lo que hoy rige, que es 1,5, y a continuación aparece la cifra que se requeriría para que una lista se pudiera presentar, que es el texto aprobado por la Cámara de Diputados. Entonces, tienen ahí todo el panorama. La norma, la tercera columna es lo que ha aprobado la Cámara de Diputados y la última columna es lo que ha aprobado la Cámara de Diputados para las listas. Ahí aparece la cantidad de firmas que se requieren. Ahí tienen un panorama general de las 28 distritos. Presidente. Se ofrece, senador. Mire, presidente, si usted ve la última columna, esa es la norma que rige para partidos políticos. Un partido político, de no existir esta norma excepcional a la cual yo hice referencia, se podría inscribir en la región de Aysén con 190 firmas. Se podría inscribir la de Magallanes con 305 firmas, se podría inscribir en Arica y Parinacota con 374 y se podría inscribir en Iquique, o sea, en Tarapacá, con 481 firmas. ¿Qué es lo que eso que para inscribir un partido político se aplica la norma del 0,5, pero con un mínimo de 500. Ese fue el principio. O sea, se dijo, mire, ya, está bien. En los partidos se pueden inscribir con un 0,5 de los que votaron la última elección, pero con un mínimo de 500. Es decir, que si en alguna región la aplicación de este porcentaje está bajo 500, en esa región se le exige al partido político un mínimo de 500. Ese fue el criterio que se aplicó para los partidos políticos. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que hay que equiparar la cancha entre independientes y partidos políticos. Y equiparar la cancha significa aplicar las mismas normativas. No estoy diciendo que haya que juntar 500 firmas, pero uno podría considerar que en el distrito 27, es decir, en Coyhaique, con 152 firmas se podrían inscribir 6 candidatos. Y en el distrito 28, con 244 firmas, se podrían inscribir 6 candidatos. Entonces, la pregunta es si eso se considera como un umbral suficiente o debería establecerse, al igual que en el partido político, un umbral más alto, pese a que se baje el porcentaje
señalado como firmas individuales. Porque si el criterio es equiparar la cancha, reitero, lo que debiera hacer es a la aplicación del mismo criterio. Se ofrece la palabra. ¿Me ayuda, secretario, si alguien me está pidiendo, que no los veo acá? Ya, presidente. No veo manos levantadas, presidente. Bueno, si no hay un punto, tendríamos que dar por aprobado el primer artículo. Entonces, presidente, yo propongo que se practique como un guarismo, pues, que si hay otros senadores que tienen un número distinto, pero que sean, con todo, no podrán ser menos de 250 firmas. Estamos hablando de una candidatura. ¿Presidente? O sea, establecer un mínimo. Sí, un momento, Rodrigo Galilea. Tiene la palabra, Rodrigo. Yo siempre he sido un férreo defensor de ciertos márgenes de proporcionalidad en el voto en Chile. En los distintos distritos hay cierta magnitud de diferencia, pero tienen que tener finalmente algún borde. Así que yo filosóficamente tiendo a compartir lo que plantea el senador Elizalde. Todas las facilidades del mundo, está perfecto. Normas que permitan la inscripción, perfecto. Facilidades para que se inscriban, perfecto. Pero tienen que tener alguna sintonía con las normas de los partidos políticos. Así como teníamos 0 individualmente era 0,4, lo estamos llevando a 0,2 para dar facilidad, y la lista 1,5 lo estamos llevando a 0,5. Yo creo que es razonable también poner mínimos, sobre todo en estos distritos que son muy, muy pequeños. Se puede dar el caso, como decía el senador Elizalde, que con 190 personas uno inscribe a 6 candidatos. Por lo tanto, un poquito más de 30 personas ya firman y pueden patrocinar una candidatura de alguna persona independiente. Entonces, ¿cuál es la proporcionalidad? Creo que siempre va a ser un número algo arbitrario. En los partidos es 500. A mí me sonaría que debiéramos sacar una relación que debe dar un número que está como entre, no sé, algo cercano a 300 para las listas y una proporción razonable para las candidaturas individuales. Pero conceptualmente a eso voy. Yo encuentro que tiene toda lógica porque es una regla que es razonablemente pareja para todos. Gracias. Presidente. Sí, Pancho. Sí, mira, yo creo que aquí hay una disposición de que la convención sea lo más participativa posible y de que, claro, los partidos no tengan el monopolio de la representación de la gente, sobre todo con toda la crisis que hoy día estamos viviendo, pero al mismo tiempo conjugar varias cosas. Conjugar de que en un sistema democrático siempre la tarea va a ser fortalecer a los partidos, por un lado, y eso no se puede olvidar por mucha crisis que estemos teniendo, porque todavía en este mundo, a partir del establecimiento de la democracia representativa hace 250 años, no se ha inventado otro mecanismo para dirigir el Estado que los partidos políticos. Por lo tanto, por muy desprestigiados y por muchos problemas que tengan los partidos, nosotros tenemos que tener, en el fondo de lo que estamos teniendo como idea respecto al sistema, de que tenemos que tener presente que los partidos vamos a tener que fortalecerlo en el nuevo proceso porque mientras no se invente otra cosa en esta humanidad. Pero por otro lado, se trata de darle a los independientes las máximas facilidades para que puedan acceder a la Convención Constitucional. Pero esas máximas facilidades no pueden transformarse en que simplemente todo el mundo se presente de candidato, porque en ese caso tendríamos que volver a los griegos y establecer un sistema de sorteo. Porque si el número de patrocinio es tan bajo que se puedan presentar cientos de personas, va a ser inviable el sistema, porque ningún voto va a resistir 100, 200, 500 candidatos, si es que damos tanta facilidad.
Entonces a mí me parece que tenemos que compatibilizar una cifra que sea razonable, que pueda ser buscada esa cifra, que permita la participación, pero que no distorsione el sistema, pero tampoco una cifra tan alta que sea una barrera de entrada. Entonces, a mí me parecería, presidente, que lo que tendríamos que hacer es tal vez darle una vuelta, dejar un poquito pendiente este debate para el final y mientras tanto buscar una fórmula que nos permita resolver esto adecuadamente, compatibilizando todos los problemas que están en juego en nuestro sistema democrático para hacer las cosas bien. Gracias, Pancho. Presidente, Carlos, sí, Rodrigo y Carlos que, Bianchi que me están pidiendo la palabra. No, era que, dado que este tema lo ha planteado el senador Elizalde, sería bueno que él presente alguna indicación al respecto, habiendo hecho algún criterio de proporcionalidades. Yo creo que nos ayudaría a todos, simplemente eso. Yo lo que pediría, acojamos la solicitud que ha hecho el senador Huenchumilla, dejémoslo pendiente, sigamos avanzando, no nos retardemos. Yo creo que es importante ir resolviendo, escuchando las distintas indicaciones y tal vez, señor secretario, podemos pasar a la siguiente. ¿Me permite la palabra, presidente? Sí, ¿no? Perdón, Carlos, se la había otorgado, colega. Sí, gracias, colega. Y además usted, presidente. Mire, yo entiendo lo complejo que debe ser tratar esto para quienes integran un partido político o para quienes representan un partido político. O sea, están abriendo espacios a personas que van a estar fuera de las estructuras de los partidos políticos debe ser extraordinariamente complejo. Pero valoro a la vez la disposición que yo veo en dirigentes de partidos y en integrantes de partidos de querer efectivamente tratar esta materia de la manera más transparente posible. Y voy a recoger las palabras del senador Huenchumilla, si yo comparto absolutamente con él, no se ha inventado nada distinto. Yo, no habiendo militado jamás en un partido político, creo absolutamente necesario estas estructuras, la democracia en un Estado, en un país. Así es que a mí me parece absolutamente razonable. Y entiendo la postura del senador Elizalde. A mí me ha tocado, en lo personal, cada vez que he participado, tener más firmas que los propios partidos políticos de la región de Magallanes. O sea, si los partidos estaban constituidos con 800 personas, con 1000 personas, que es el caso del Partido Socialista, nosotros presentamos listas que doblaron o mucho más la cantidad de militantes de un partido político cualquiera. Entonces, a mí me parece que es sano, me parece que es razonable entender que tiene que haber un piso. O sea, yo quiero compartir este criterio, porque efectivamente yo además tuve otras experiencias de hacer estructuras de partidos en la Patagonia, en Coyhaique, y uno con 75, con 100 firmas, efectivamente puede hacer una presentación incluso de un partido. Entonces, yo creo que es conveniente dejarlo a posterior esto, presidente, porque recojo lo que dice el senador Huenchumilla, es decir, aquí no se trata de excluir, más bien tenemos que ver de qué manera podemos hacer que haya una buena inclusión del mundo independiente, pero no dejando cifras tan por debajo que efectivamente se produzca una suma de demasiadas personas interesadas en lo que va a ser este proceso. Pero sí quiero decir algo, finalmente. A mí no me parece razonable tratar de equiparar en esta condición a los partidos políticos con las personas independientes. Porque el senador Elizalde señala que, bueno, hay una... Si vamos a emparejar, emparejemos la cancha. Pero lo que se está tratando acá no es la posibilidad que los independientes participen permanentemente en todas las otras posibilidades de candidatura. Se está hablando solo de esta, en particular de los constituyentes. Entonces, creo que tiene que haber, no se puede dejar en la misma condición los partidos que los independientes y permitir que los independientes tengan efectivamente un real acceso a poder participar en igual condiciones que las estructuras de los partidos políticos. Gracias, presidente. ¿Te puedo decir algo? Muchas gracias, Carlos, por... Sí, presidente. Elizalde, no, mira, Álvaro. Yo al tengo un gran respeto porque muchos hablan de independientes, pero Carlos de los ha ganado su puesto en el Senado independiente. Incluso compitiendo con listas que llevan antiguamente 2 candidatos.
Eso va a cambiar ahora porque con el N+1 incluso, bueno, cambió de hecho la elección pasada para en la mitad de los senadores. Entonces, en ese sentido, Carlos sabe que cuenta con mi reconocimiento porque él ha sido candidato independiente y ha tenido más votos que los partidos políticos, lo que da cuenta del gran trabajo que tiene en su región. Mi punto es otro y muy preciso, y es que cuando las barreras de entrada son prohibitivas, y yo soy partidario de verla, eso atenta contra la participación y atenta contra la democracia. Pero cuando las barreras de entrada son requisitos para acreditar un mínimo de respaldo, lo que se traduce es que la proliferación de candidaturas, lejos de contribuir a una decisión democrática informada, lo que genera es ruido y confusión. O sea, si hay 500 candidatos con los cuales hay que decidir, obviamente que, de los cuales además, no sé, 400 a sacar menos del 0,1%, eso genera obviamente un problema de confusión al momento de elegir. Y por eso, bueno, hay quienes plantean que esto se debe resolver por sorteo y que sería probablemente más representativo de la sociedad chilena si que el sorteo se considerara de acuerdo a todas las variables, digamos, para que se expresara en un cuerpo representativo menor lo que es el conjunto de la sociedad, como lo planteó de hecho el senador Huanchumilla. Chile una escuela distinta y la democracia liberal en particular responde a una tradición distinta. Entonces, mi único punto es que las firmas sean una garantía de que esto no sea confusión y ruido, sino que sea un mínimo de respaldo. ¿Sabe por qué digo esto? Porque en Chile tenemos candidatos presidenciales que sacan menos del 1%, y no uno o dos, son varios por campaña. Entonces, claro que podría decir es que las condiciones para ser candidatos son prohibitivas. No, no son prohibitivas, tanto que sí que tenemos 9 o más candidatos en las últimas elecciones. Hemos llegado a tener. Cuestión distinta es que no podemos establecer prohibiciones. Y yo creo que efectivamente este evento es un evento electoral distinto. La Convención Constitucional es distinta. Se tiene que expresar la diversidad de la sociedad chilena. Por tanto, hay que facilitar la competencia de los independientes. Y la forma en la cual se facilitó la competencia de los independientes y el cambio más drástico que ha habido fue la reforma que aprobamos a principio de año, que permitió las listas de independientes. Es decir, los independientes ya no corren solo. Si varios independientes se agrupan, suman votos, al igual que un partido político o que un pacto entre partidos políticos. Y eso les permite competir en distritos plurinominales, como tenemos en Chile, en igualdad de condiciones, porque pueden sumar sus votos. También un independiente puede ir con un partido, hay distintas fórmulas. Entonces, ese es el principal cambio. Y eso es una cosa excepcional que se tiene que hacer para la Convención Constitucional, evidentemente, no solo porque existe un cuestionamiento de los partidos políticos, sino que porque se trata de que sea lo más representativa posible de lo que hoy día la sociedad chilena. Pero también hay que señalar que en condiciones de normalidad, 2 independientes que compiten en una lista, eso para todos los efectos prácticos en la literatura comparada se considera como un partido político. O sea, cuando 2 independientes trabajan por una lista, por una elección, dejaron de ser independientes, porque la condición de independiente se pierde cuando una persona se coordina con otro para trabajar por una idea política común. Y por tanto, independientemente de que no se considere desde el punto de vista legal que sean partido político, para todos los efectos prácticos hacen lo mismo que un partido político, aunque no se reconozca como tal. Y eso en condiciones de normalidad. Entonces, en síntesis, yo creo que hay que tener una legislación de excepción. Creo que hay que facilitar la candidatura independiente. Creo que hay que preparar la cancha para que si compiten candidatos independientes lo hagan en las mismas condiciones que candidatos de partido y militantes de partido. Y hay que buscar las distintas fórmulas para que así sea. Mi único planteamiento respecto del mínimo de firmas es evitar que al final haya ruido y no que exista, digamos, posibilidad de elegir entre candidatos. Y por eso se establecen esos umbrales mínimos. De hecho, son relativamente bajos. Si vamos a la tabla, no sé si el secretario lo puede poner, estamos hablando de que con 150 firmas se van a poder inscribir 6 candidaturas. Eso es lo que está propuesto. Con 150 firmas se van a poder inscribir 6 candidaturas. Entonces, si alguien considera... Senador Álvaro, yo creo que está hecho el punto, estimados colegas, para avanzar. Yo creo que no se ha controvertido, hay un tema de discusión, senadores que están con distintas posturas, distintos partidos están exponiendo, yo creo que se acoge. Yo lo que haría, así como resolvimos lo del senador Araya, que agradezco que ha retirado su indicación por entender en qué línea está, aquí también la discusión se centra en poder establecer un cierto mínimo. Es bueno que esa tablita esté disponible para todo el mundo, para todos los senadores. Yo daría por
dejar pendiente esto y avancemos. Recordemos que estamos convocados hasta las 16:45. Yo tengo que integrar presidir otro seminario que precisamente es de la Comisión de Constitución, y quiero ser responsable para que avancemos y citaremos todas las sesiones que corresponden para adelante. Entonces, está hecho el punto, dejémoslo pendiente, se presenta una indicación, si es el punto en los términos que se han planteado, y le pedí al secretario que avancemos a la siguiente. Señor presidente, entonces entiende la Secretaría que el número 1 del texto aprobado por la Cámara está aprobado por la unanimidad de los integrantes de la comisión. No hay objeción respecto al número 1. Senador Galilea, senador Buenchumilla, senadora Ebesperger, senador Araya y usted, presidente, los 5 senadores. Perfecto. Ya. El número 2 va a quedar pendiente porque el senador Elizalde va a presentar una indicación respecto de el número de firmas mínimas que se requerirían para presentarse como candidato independiente. Estamos viendo la norma del candidato individual. ¿Ah? Eso es... Ya. Y es que todavía no hemos llegado, porque estamos viendo el número 2, que se refiere para las candidaturas de candidatos fuera de lista. Estamos viendo esa norma. ¿Ya? Es el segundo. Estamos viendo el número 2. Porcentaje, pero se le va a poner un mínimo. Claro, Correcto. en el número 2, el senador Elizalde ha anunciado que va a presentar una indicación, entonces por lo tanto lo dejaríamos pendiente. Perfecto. Ya. Vamos a continuación a una indicación del senador Bianchi para incorporar un inciso tercero nuevo al texto del artículo 29 transitorio. Dice así: las listas de candidaturas independientes podrán efectuar pactos o subpactos con otras listas de candidaturas independientes dentro del distrito o con listas de candidaturas independientes de otros distritos del territorio nacional. Es la indicación del senador Bianchi. Se ofrece la palabra. Senador Bianchi, para poder explicarla. Sí, no, si no hay mucho que explicar allí, simplemente es igualar la cancha, lo mismo que está señalando el propio senador Elizalde con respecto a igualar la cancha para que los partidos tengan ahora condiciones distintas e iguales a las personas independientes. Lo que hace esta indicación precisamente es permitir que, al igual que los partidos políticos pueden hacer pactos y subpactos, bueno, se les permite igual a estas candidaturas independientes hacer exactamente lo mismo, cosa que se establece además en el artículo 18 de nuestra Constitución, la igualdad entre partidos políticos e independientes. Entonces, no hay mucho más que explicar en esto. Además que en todas las presentaciones, presidente, que se hicieron y que recibió esta propia comisión, todas las distintas organizaciones lo que han pedido es la posibilidad de tener un trato igualitario, de emparejar la cancha y que los independientes puedan hacer pacto tal cual los partidos políticos presidentes. Gracias, Carlos. Se ofrece la palabra. Déjeme leer. Presidente. Aparece en la última columna. Sí, no, a mí lo que no entiendo cómo se aplicaría, y me gustaría que el senador Bianchi pudiera explicar cómo se produciría un pacto con independientes de otros distritos. Porque yo entiendo que el pacto o el subpacto tiene sentido en el distrito, porque en el distrito es donde se suman los votos. Entonces, ¿cómo se haría un pacto de un distrito, del distrito 15 con un pacto con el distrito 28, por decir algo? ¿Cuál es el sentido jurídico del subpacto con distritos de otro sí. con otros Escuchemos a Carlos, escuchemos al senador Bianchi. Sí, no, gracias, presidente, gracias, Álvaro. A ver, yo quisiera que, si me permiten, está allí Manuel José Benítez Guivos, abogado. Nosotros acabamos de presentar recién estas indicaciones. La idea, en todo caso, lo que recomiendo es tratar de darle un sentido a los pactos entre independientes, vale decir, si hay un pacto que tiene como objetivo, no sé, el tema medioambiental, efectivamente unificar criterios de manera nacional, cosa de que tenga un sentido esa lista, no que sea una mera competencia, sino que además tenga una identidad.
pero si me permite, presidente, brevemente, yo le pediría a Manuel José Benítez, que está allí, que pudiera explicar entonces con más profundidad lo que acabo de señalar. Gracias, presidente. No habría inconveniente. Si está conectado, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. No sé si me escucha. Perfecto. Sí, mire, respecto a lo que afirma el senador Elizalde, es verdad, es cierto en cuanto a que el pacto fundamentalmente tiene relación con sumar votos, pero también el pacto dice relación con, como señalaba el senador Bianchi, establecer una línea de identidad común que puede ir más allá del distrito en sí. Entonces, por eso se dice dentro del distrito, ahí tendría efecto de suma de votos, y darle la posibilidad con otros distritos del país, dice en relación con posibilidad de que las listas de independientes puedan encontrar aliados y formar, digamos, uniones ideológicas, o no ideológicas, sino que en sentido de idea, con otras listas de independientes del resto del país. Esa sería la explicación. Gracias por la aclaración. Se ofrece la palabra sobre la indicación. Presidente. Bien. Sí. Yo creo que habría que distinguir entre dos cosas, que es la plataforma de campaña con el efecto jurídico del pacto. Porque si el pacto, o sea, lo que quiero decir con esto es lo siguiente, lo que se aprobó en este año, a principios de año, es que pueden haber listas de independientes. Y obviamente esas listas se pueden agrupar a nivel nacional, en cada distrito hay que juntar la firma, eso es evidente, porque yo tengo apoyo en Magallanes, no puedo escribir en Arica, si tengo apoyo en Arica no puedo escribir en Ñuñoa, por decir algo. Se supone que en el territorio se tiene que expresar el apoyo y eso es por la firma, y después veremos los guaritos. Pero es evidente que una determinada plataforma de campaña puede hacer campaña nacional con una identidad, que si yo comprometido por las regiones, voy a decir algo. Entonces, la lista comprometidos por las regiones, hay 28 listas en todo Chile que son comprometidos por las regiones y hacen campaña con la identidad de comprometidos por las regiones, y además se comprometen a trabajar constitucional por una plataforma constitucional compartida. Y yo entiendo que es una plataforma de campaña, y a mí no solo me parece lícita, me parece especialmente pertinente, porque si hay una elección en que las ideas son relevantes, es la de la Convención Constitucional. Y el óptimo sería que las propuestas constitucionales se conocieran antes de las elecciones, no después, para no tener sorpresa, tanto de los partidos como de los independientes. Entonces yo creo que eso es más que pertinente. Mi único punto es que la norma no tiene que quedar redactada de una manera tal que no se dé a entender que haya distrito, porque el efecto jurídico, es decir, cómo se cuentan los votos, es en el distrito. No es fuera del distrito. Por eso comparto tu juicio, ¿ah? ¿Perdón? Comparto el juicio que estás haciendo. O sea, en el distrito eso tiene efecto, pero no fuera del distrito. Entonces ese es mi único planteamiento, porque y lo segundo es que si hay un pacto nacional, ¿quién suscribe el pacto nacional? Porque se supone que al ser independiente, cada independiente suscribe un pacto para ir con otro independiente, se representa a sí mismo, y por eso se van inscribiendo a nivel de distrito. Pero la pregunta es, ¿y a nivel nacional quién lo suscribe? Porque no tiene un presidente, no van a tener elecciones para decir quién es el presidente. Entonces, ahí es donde yo digo que hay que distinguir entre plataforma de campaña y el efecto jurídico. Por lo demás, incluso los partidos, sean pactos regionales para los partidos regionales o sean pactos nacionales, el efecto de los partidos solo es en el distrito. O sea, pero sí, esperemos un poco. Sí, yo le pediría, colegas, para que vayamos avanzando. Yo estoy de acuerdo en retirar, ¿no es cierto?, los otros distritos, porque me hace sentido lo que dice el senador Elizalde. Si yo lo comparto. Carlos, está bien. Sería bueno que precísalo para leerlo textualmente y abro la discusión sobre eso para que podamos al menos tomar un acuerdo teniendo en sentido el objetivo. Carlos, redáctalo por favor y abre un poquito quedaría así. Incorpórese el siguiente inciso tercero nuevo. Las listas de candidaturas independientes podrán efectuar pactos o subpactos con otras listas de candidaturas independientes dentro del mismo distrito. Punto. Eso es. Y ahí recoge lo que dice el senador Elizalde, y me imagino que otros senadores y senadores en la misma línea, porque efectivamente el impacto jurídico en la eventualidad de que sean otros distintos dentro del territorio nacional complejiza más esta indicación.
Pero ¿cómo puedes hacerlo con el pacto? Yo lo que quiero entender, ¿cómo se hace un pacto en el propio distrito? ¿En cómo se traduce eso, Carlos? En la línea de lo que decíamos delante, presidente, por ejemplo, hay, no sé, dos candidaturas de independientes distintas, pero los une un tema medioambiental, los une un tema, no sé, de descentralización, los une un tema de salud, etcétera. Y uno pacta con esa lista dentro del propio territorio, dentro del mismo distrito, porque lo que están haciendo efectivamente teniendo un tema en común. Eso es. Correcto, pero... No sé si el abogado Benítez puede profundizar el tema. Pero lo que yo quiero, Carlos, entendemos el concepto y creo que hay una aceptación del concepto. Yo solo lo que le pediría a algunos asesores que tenemos desde el punto de vista de la ley electoral, ¿eso en qué se traduce o es algo declarativo? Eso es lo que me gustaría precisar y abrir el debate. Pido que por favor el abogado Benítez pueda hacer uso de la palabra. Sí, Carlos, pero abramos un poco el debate. Galilea me está pidiendo la palabra. Rodrigo Galilea. Que yo le estoy pidiendo la palabra, presidente. Sí. Luz. Perdón, Luz. No la veía. No, sí, es que, presidente, también yo no logro entender esto. Primero, porque al final van a terminar también... están queriendo actuar como partidos políticos sin ninguna de las obligaciones que tienen los partidos políticos. Segundo, ¿cómo van a actuar en la práctica estos pactos o subpactos? Si los realizan, ¿van a llevar 6 o 12 candidatos? Me imagino que 6, donde hayan 6. ¿Cómo no me lo imagino en mi cabeza cómo lo van a realizar? No lo entiendo aún en los mismos distritos. Quisiera que lo explicara un poco más, presidente, no lo entiendo. Micrófono. Lo que decía, generemos un poco el debate, luego le damos la palabra al abogado para que lo pueda explicar y poder precisar. Yo ofrezco la palabra. No logro tenerlos a todos aquí a la vista. Si me saca el texto, voy a sacar el texto. ¿Quién pide la palabra? La pidió Rodrigo, Juan Ignacio y sí, después yo, presidente. Sí. En ese mismo orden, colega. Juan Ignacio. Rodrigo antes. Rodrigo. Perdón, Rodrigo. Rodrigo, Juan Ignacio y yo. Rodrigo tiene la palabra. No está, presidente, el senador Galilea. Juan Ignacio. La Torre. Yo entiendo y quisiera aportar en la claridad, digamos, de la indicación. Lo que entiendo es que, claro, los independientes hoy día pueden formar una lista en el distrito, pero por ejemplo, un distrito que lleva 6 candidatos, entonces tendrían que ser 3 hombres, 3 mujeres, pero no tienen posibilidad de, al interior de esa lista, agruparse, ¿no? Por ejemplo, que vayan dentro de esa lista, vayan dos candidatos dentro de un subpacto. No existen los subpactos en el fondo, ¿no? A diferencia de una lista, de un pacto de partidos políticos, donde los partidos podemos decir, bueno, qué sé yo, 2 cupos para, supongamos, Se cortó la transmisión. Sí, tenemos un problema con Juan Ignacio. Pasemos a Francisco Buenchumilla, que está con cobertura. Presidente, mire, para entender bien esto, yo haría una... 2 candidatos de la UDI, 2 candidatos de Bópoli. Sí, que abre Juan Ignacio. Es que está bajo internet, Juan Ignacio. Sí. Se desconectó. Francisco. Ahí viene de nuevo, presidente. Ya. ¿Ay, presidente? ¿No? Sí, internet, Juan Ignacio.
Sí, estoy aquí en la oficina del Mejor el plan, colega. Valparaíso es parece la un del problema Senado, ¿ah? La del Senado de para internet. Valparaíso. Claro. Pero En la habla ahí con oficina. su alcalde, usted se Hay lleva que bien pagar con las el alcalde de cuentas, hay que Valparaíso, pagar las cuentas es cosa también. que converse con él. Pues yo no sé. Vamos a entrar en detalle, presidente, gracias. Oiga, Ya, dele, disculpe, no, colega. muy simple. En el fondo es, los independientes al formar una lista no pueden tener subpactos dentro de la lista. En cambio, una lista de partidos, supongamos Chile Vamos, en un distrito que tiene 6 candidaturas, puede decir, bueno, competir 2 de la UDI, 2 de Renovación Nacional, 2 de Bópoli. En cambio, los independientes serían una lista y por lo tanto van en desigualdad de condiciones. Lo que entiendo es que tengan la posibilidad de formar esos subpactos dentro de la lista, ¿no? Eso es lo que entiendo para poder competir en igualdad de condiciones con los partidos políticos. Entiendo que por ahí va la indicación. Y yo estoy de acuerdo con eso, digamos. Si es que los agrupa una idea dentro de la lista, una idea puede dar esos subpactos. Perfecto. Francisco Buenchumilla, ahora dale la palabra. Presidente, yo haría una distinción para entender esto entre lo político y lo jurídico. Políticamente es lógico que independientes que tienen determinadas bases programáticas o distintas bases programáticas, pero que tienen un cierto diseño común, puedan agruparse en una lista. Y no habría inconveniente, por ejemplo, en una lista en un distrito para que fuera, si van 6, para que vaya un rojo, un amarillo, un verde, todos los colores. La pregunta es, para eso no hay ninguna dificultad jurídica. El problema es la existencia de los subpactos. Pero yo entiendo que hoy día en Chile no están los subpactos para los partidos políticos. Los partidos políticos hacen una lista, un pacto, y ahí ponen a 2 de cada partido, pero el sistema electoral se aplica a la lista, no a los subpactos. Y por lo tanto, en este caso, si la lista de independientes lleva 6 colores, el sistema electoral no se aplica a la lista igual que a los partidos políticos que van en pacto. Y una cosa es la cosa política y otra es la cosa jurídica. Entonces, yo creo que entiendo así el sistema. Si uno lo traslada a nivel nacional, evidentemente que puede haber una agrupación política con distintos intereses, diversas miradas y tener una plataforma común, un logo común, una franja común, un discurso común, pero jurídicamente el sistema electoral se va a aplicar por distrito. Entonces, a lo mejor ahí sería bueno escuchar alguna explicación, Carlos, sí, tal vez del abogado. Carlos, terminé la vuelta de los senadores. Alfonso, hemos hecho una reacción rápida. Vamos a proponer algo, si te parece, muy breve. Entendiendo los plazos. Carlos, sin ningún problema, pero que me está pidiendo la palabra también Pedro Araya para efectos de tener a los colegas con opinión. Luz también lo ha pedido y luego vemos la reacción jurídica para someter eso a votación. Gracias, presidente. Muy breve. 2 cosas. Decir que comparto lo dicho por doña Luz Eliana, de que efectivamente los independientes están buscando en el fondo tener, entre comillas, la misma estructura de los partidos políticos, tener la misma norma, pero no las obligaciones que tienen los partidos. Y eso a mí me parece que es bastante complejo. Y lo segundo, que tiene razón el senador Buenchumilla, porque si a mí tampoco la memoria me traiciona, no están permitidos hoy día los subpactos de partidos políticos. Hoy día es un pacto nacional independiente que después para el tema publicitario no puede decir el subpacto, por ejemplo, PPD-PS o PR-PDC. Pero electoralmente, por el sistema actual que tenemos, no existen los subpactos. Entonces, yo tampoco veo razón de ser de por qué tendríamos que permitir el subpacto electoral de los independientes, cuando hoy día está prohibido a los partidos. Entonces, claro, puede ser el pacto como se plantea distinto. Ahora, yo no sé, tengo una duda que esto probablemente me lo podrán aclarar, que haya un pacto nacional, que era lo que plantea el senador Bianchi, tendrá algún efecto respecto de algún tema más de campaña electoral por los tiempos de difusión que puedan tener. Pero dicho eso, yo tiendo a pensar que aquí solamente debería autorizarse
que los independientes puedan formar listas electorales en los distritos, o pacto electoral, por decirlo, porque se le aplicaría la misma lógica que tienen los partidos que van a competir. Eso, presidente. Gracias, Pedro. Luz, ¿usted quiere intervenir? No, presidente, yo no estoy de acuerdo con Perfecto. ya lo dije, no estoy de acuerdo con esta indicación. Sí. Creo que solamente sí, listas sí. es suficiente para los independientes. Carlos, tiene la palabra para no, que haga la vamos a propuesta. simplificar. Efectivamente, el senador Buenchumilla hace el punto y Pedro lo secunda, y tienen razón. No están ni siquiera los subpactos dentro de los partidos políticos. Hemos revisado y tiene toda la razón. Yo voy a hacer que Manuel José entonces redacte finalmente la indicación que vamos a hacer y que tiene que ver con los pactos entre independientes. Gracias, presidente. Manuel José. Presidente, solamente muy corto, presidente, si le puedo interrumpir. Sí, ¿quién me pide la palabra, perdón? Presidente, una cosa cortita. ¿Sí? Álvaro Elizalde por acá. Lo que yo me voy a tener que retirar, pero solo recordar que aprobamos, y esto se publicó en marzo, la disposición 29ª, en su segundo inciso dice, de la lista de independientes, para la elección de los integrantes de la Comisión Mixta Constitucional o Convención Constitucional, bueno, ya ganó la Constitucional, se podrán presentar listas de candidatos independientes. O sea, eso ya se aprobó en la reforma en marzo. O sea, los independientes hoy día, para la Convención Constitucional, pueden ir en listas y suman en la lista. Yo estaba revisando ahora el articulado y eso está en el inciso segundo de la disposición 29ª. Eso como información para la comisión. Gracias. Para darle la palabra a lo que ha señalado el senador Bianchi, que haga la propuesta del abogado, si la hacemos, la sometemos en votación inmediatamente y vamos poniendo término a la sesión porque habíamos acordado una fecha, un horario, me lo han pedido explícitamente por otras sesiones que tenemos que hacer. Si lo redacta, lo ponemos en votación y despachamos esta norma. Sí, presidente, de todas maneras que lo hagan llegar a la Secretaría de la Comisión, por favor. Correcto. Senador, ¿le puedo interrumpir Manuel, un segundito para...? Bueno, a ver, en la ley 18.700, efectivamente en su artículo 4 señala que en las elecciones de parlamentarios 2 o más partidos políticos podrán acordar un pacto electoral. No existen los subpactos. En eso habría que hacer una corrección en la indicación para permitir pactos. Y efectivamente también el otro ajuste sería dejarlo solamente dentro de los mismos distritos. O sea, darle, por ejemplo, se forma una lista de independientes, queda conformada, se forma otra y deciden pactar y llevar dentro de ese pacto algunos representantes de una lista y algunos representantes de la otra lista. Esto finalmente lo que busca finalmente es que haya no tanta atomización de los independientes, sino que buscarle posibilidades de unir y encontrar, digamos, puntos comunes y no tener 10 o 15 o 20 listas de independientes. Ese es un poco el objetivo. Sí. Presidente, ¿entiende la Secretaría que la fórmula sería lo siguiente? Las listas de candidaturas independientes podrán efectuar pactos con otras listas de candidaturas independientes dentro del mismo distrito. Eso es. Eso es. Eso es, ya. Muy bien. Perfecto. Esa es la propuesta. Pongámosla en votación, señor secretario, para que para poder resolver esto. Ya. Senadora Sperger. En contra, señor secretario, porque de acuerdo a nuestra Constitución, ya lo acordado para la constituyente, lo autorizado eran las listas. Bien. Senador Galilea. Está. Senador Araya. Senador Araya. Me abstengo en esto, secretario. Abstención. Senador Buenchumilla. Presidente, es que yo, la verdad de las cosas, que tengo la mejor disposición, pero tengo una duda del efecto jurídico. ¿A qué se refiere cuando 2 listas pueden pactar, si son listas de independientes? Es lo mismo que 2 partidos puedan pactar, van a tener 6 candidatos, y uno de una lista y uno de otra lista. Esto se puede hacer sin
establecer esta norma. Entonces a lo mejor estamos haciendo una norma inocua que no tiene ningún efecto por la sencilla razón de que al aplicar el sistema DON electoral, ese sistema es cifra repartidora de la lista y no de dos listas. Entonces, ¿cuál es el efecto jurídico de esta indicación? Yo, presidente, no obstante que estamos en votación, haría una sugerencia de que pudiera dársele una vuelta del senador Bianchi con sus abogados para los efectos de tener una norma que produzca efecto y que hagamos las cosas bien. Yo no estoy en condiciones jurídicas de poder votar porque no logro entender cuál es el efecto jurídico de esto en las listas por distrito, para serle franco. ¿Se abstiene, senador? No, yo solicito, presidente, no sé si hubiera acuerdo, que pudiéramos suspender la votación, no sé si se puede, y poder darle una vuelta a esto y que lo reestudien los abogados y a ver si nos logran, digamos, porque yo no veo cuál es el efecto jurídico que produce con el sistema electoral que tenemos. Secretario y Francisco, yo, secretario, tiendo a coincidir con Francisco en términos que la redacción, en los términos como se señala, no se entiende cuáles son las consecuencias desde el punto de vista. Entonces, tal vez, teniendo en consideración, además que no está el senador Galilea, que podamos suspender la votación, poder explicar de manera adecuada, partir con esa votación en la próxima sesión y poder justificar la votación los 5 integrantes. Sí, llegó el senador Galilea. Pero, presidente, yo insisto en la proposición que hago, si hubiera acuerdo, suspendemos, se termina la sesión y en la próxima sesión, con mayor estudio, reiniciamos con este tema. A mí me parece razonable eso y lo agradezco. Colegas, ¿les parece la propuesta? Sí, habría acuerdo entonces para... unánime. ¿Unánime? No sé si se puede suspender estando ya en votación, presidente, pero si se puede hacer... Si hay unanimidad, podemos hacerlo. A ver, les voy a leer el artículo, presidente. ¿Sí? Es el 168 del reglamento. Disculpen un minuto, lo voy a... Sí. Si lo tenemos por acá, mano. Sí, a ver. Dice lo siguiente el artículo 168. La votación se iniciará junto con pronunciar el presidente estas palabras en votación. E iniciada esta no podrá suspenderse ni interrumpirse sino para resolver las cuestiones que trata el número 4 del 131, la letra C y el inciso final del artículo 169. Durante la votación, cualquier senador podrá solicitar por motivos fundados que el Senado lo autorice para emitir su voto antes o después del momento en que le corresponda hacerlo, de acuerdo con el orden establecido en el artículo precedente. Pero en tal caso no tendrá derecho a fundar su voto. Y el artículo 69, el inciso final del 169 dice lo siguiente, que es el derecho de los ministros para intervenir durante el debate. ¿Y el 131? Espérenme un minuto, presidente. 131. Para promover las cuestiones de inadmisibilidad o discusión o a votación del asunto en debate por ser contrario a la Constitución de la política de la República. Presidente. Francisco. Mire, yo más que a la letra del reglamento que aquí se ha leído, estoy pidiendo esto en función de lo que es la Comisión de Constitución del Senado, en orden a que nosotros tratamos de dictar normas que tengan efectos jurídicos. Y esta norma que estamos aprobando eventualmente o que está en votación es inocua. Entonces no podemos aprobar una norma inocua. Entonces yo estoy
digamos, apelando a la cierta cultura que tenemos en esta comisión de hacer las cosas bien, porque vamos a aprobar una norma que no tiene ningún efecto. Entonces yo a eso acudo, de que tengamos unanimidad, una decisión política nuestra, de poder suspender aquí la sesión, se estudia y en la próxima sesión entramos con esto una vez que se le haya dado una vuelta. Me parece, colega, que el propio autor de la iniciativa, Carlos Bianchi, así lo ha entendido. Creo entender eso, Carlos Bianchi, ¿cierto? Oh, absolutamente, y de hecho lo agradezco además a la comisión. Esa es una posibilidad, y la otra es que el abogado Daza simplemente haga una muy breve presentación para explicar, pero entiendo que estamos sobre la hora. No, presidente, sí sé. Entiendo que estamos sobre la hora, por lo tanto lo dejamos a petición de lo que hace el senador Cunchumilla para la próxima sesión, y lo agradezco mucho. Perfecto, así lo vamos a resolver, y quiero agradecer a cada uno de los integrantes que nos han seguido. Vamos a convocar a la brevedad para seguir viendo con la urgencia que tiene este proyecto y poder despacharlo en los términos como se ha planteado. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.